¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de My Life as a Loser, un manga que se encuentra en el mismo universo que Lucky's How to Fight y entre otros. Para empezar se nos presenta a Shinu, un joven de 21 años que se encuentra en un trabajo de medio tiempo con el que no está conforme. Ha reprobado el examen de admisión a la universidad 3 veces. Este carecía de habilidades sociales dado el acoso y maltrato que sufrió en la secundaria, siendo incapaz incluso de formar oraciones completas pues tartamudeaba constantemente. Para colmo, se entera de que el dueño de la tienda en la que estaba trabajando era su bully Ancheol. Y pronto llegan el resto de cómplices a quienes también les estaba yendo bien en la vida a diferencia de él. Ancheol se disculpa de manera poco honesta con él y le da un par de billetes para que se pague el Uber. Shinu, descontento con esto, rechaza la plata y sale corriendo, pero al saltar una valla resulta que estaba en un tercer piso y se precipita hacia la muerte. Mientras cae, ve a Ancheol y le echa una maldición, deseando que Ancheol pudiera experimentar todo el dolor que Shinu sufrió en la escuela. Shinu cae en lo que parece ser la secundaria. Sus abusadores estaban ahí. Pensando que era un sueño, cachetea a uno, pero lo caga a palos, lo que lo hace dar cuenta de su situación. Ancheol llega y al verse, resulta que quien estaba en el cuerpo de Shinu era el Ancheol del presente. Ancheol empieza a ser maltratado por sus antiguos lacayos y él se dispone a enfrentarlos, pero empieza a oír una voz que le dice que no hiciera eso si quería volver a su cuerpo. El Ancheol del pasado le hace la guillotina y lo desmaya. Despierta en un espacio vacío nuevamente con su apariencia real y oye nuevamente esa voz, encontrándose con un orbe de luz que resulta ser el alma de Shinu. Él se burla de Ancheol, quien le pregunta qué estaba pasando y por qué le estaba haciendo eso. Shinu le dice que es una maldición que invocó sobre él y como pago por todo el bullying que le había hecho. Ahora, él sería quien se divertiría pidiéndolo sufrir. Ancheol le pide que lo ayude a deshacer la maldición o que al menos le dice una pista de cómo hacerlo. Shinu le dice que había dos condiciones. La primera era evitar lo que llama los incidentes de la vida completamente arruinada. Una serie de 4 acontecimientos clave en la vida de Shinu, causados tanto directa como indirectamente por Ancheol y que, como indica el nombre, terminaron arruinándole la vida y causando que tartamudee. Ancheol no recuerda nada de esto, puesto que lo que para Shinu fueron momentos influyentes en su vida, para Ancheol fue simplemente su día a día de abusar de los demás. Ancheol se predispone a simplemente acabar con su yo del pasado y sus lacayos mediante la fuerza. No obstante, Shinu le advierte que eso no serviría, pues su objetivo debería ser detener los incidentes cuando ocurriesen y no antes de que lo hicieran, lo que sería trampa. Le dice que podría realizar cambios minúsculos, pero si cambiaba la historia de manera que los incidentes no llegasen a ocurrir nunca, quedaría atrapado en ese cuerpo para siempre. La segunda condición era rehabilitar su yo pasado, de manera que se arrepintiera de sus acciones y se volviera una mejor persona. Dicho esto, lo vuelve a transformar en sí mismo y lo regresa al salón. Mientras Ancheol se encuentra molesto por tener que detener esos incidentes que ni sabía que eran, conoce al amigo de Shinu, Seulgi, un gordito otaku que vive hablando en japonés, y junto a Shinu recibía el maltrato de Ancheol. Ancheol está a punto de estallar contra su yo pasado, pero recuerda las palabras de Shinu sobre no cambiar la historia y no tiene otra que abstenerse. Mientras meaba y se decía a sí mismo que debía aguantar el abuso a muy mala gana, Ancheol recibe un arrimón de un chamo, Simpson, que en el pasado solía lamberle el orto y ser su más fiel secuaz, manchándolo con su pichí. Ancheol llega a su punto de quiebre y cierra la puerta del baño con su uniforme. Harto de todo, se decide darle una paliza a Simpson, pero su actitud de matón contrasta con su apariencia y remera de Bob Esponja, de lo que Simpson se burla e intenta un barrido de judo, el cual Ancheol fácilmente repele, pues al fin y al cabo él se lo había enseñado, siendo un atleta de MMA. Y le muestra cómo realmente se hace. Comienza a cagarlo bien a palos con un sorprendente manejo de artes marciales, aunque aún no estaba del todo acostumbrado al alcance más corto del cuerpo de Shinu, pero lo compensa con un codo giratorio. El alma de Shinu se regodea al pensar en que Ancheol ya había fracasado, pero Ancheol intimida a Simpson y le dice que a menos que quiera que le diga a todos que un perdedor le había dado una paliza, debería actuar con normalidad alrededor de él, pero debería reportarle todo lo que Ancheol del pasado hiciera, convirtiéndolo en su subordinado, también con ese cuerpo, ganando un espía. Y mientras no se supiese lo que había pasado, la historia no debería de cambiar. Luego, Ancheol descubre que las fumadoras de la clase hacían que Shinu les guardara los cigarrillos, amenazándolo con decirle a Ancheol que le pegara si no lo hacía. Aunque Ancheol sabía que su yo del pasado realmente no mostraba interés en las pibas, ni siquiera en Davin, quien era la más popular de la clase y lo seguía a todos lados porque estaba enculada por él. Con el pasar de los años, Ancheol se había arrepentido en no darle tanta bola, aunque cambia de opinión rápidamente al ver su verdadera faceta y recibir una cachetada de su parte. Él la mira con una mirada desafiante, a lo que ella le pide a Simpson que la ayude a darle una lección. Ancheol lo intimida con la mirada y lo comanda a actuar con normalidad, lo que este hace, aunque realmente estaba recontra cagado las patas. David le cuenta a las pibas
como lo que más le atraía de Ancheol era ver la silueta de una bestia mientras se bañaba en la sangre de sus oponentes. Okay. Y va a ver cómo Simpson golpeaba a Shinu, aunque termina viendo todo lo contrario. Ancheol la ve y para evitar que esparza rumores la llama. Ella termina viendo en él la silueta de una bestia, aunque en este caso era un tejón de la miel, conocido por su ferocidad pese a su tamaño. La termina flechando y luego ve a Seulgi llorando por el bullying. Su yo del pasado aparece por detrás y lo estrangula, desmayándolo nuevamente. Despierta en el vacío junto a Shinu y Ancheol estaba confiado en que ahora que tenía a Tabin y a Simpson bajo control podría prevenir los accidentes, pero Shinu le dice que nunca le dijo que los incidentes solo ocurrirían en la escuela. Ancheol empieza a pensar dónde podrían ocurrir, recordando que en la secundaria lo único que hacía fuera de la escuela era entrenar. Termina yendo con una máscara rosa a anotarse a su gimnasio para vigilar a su yo del pasado. Unos tipos lo empiezan a joder pretendiendo enseñarle, a lo que este se enfada acordándose cómo en su pasado todos le bajaban la cabeza. Se encuentra con Seulgi, quien también estaba siendo estrangulado. Ancheol se libera fácilmente y recordando el llanto de Seulgi, tiene un arrebato de benevolencia y decide ayudarlo, esquivando casualmente un golpe de un no-name del gym, hasta que Ancheol rubio aparece. Ancheol habla con Seulgi, y este no recordaba que el gordo hubiera ido al gimnasio en el pasado, pero este iba al grupo que hacía dieta o lo intentaba, y eran todos iguales. Seulgi apoda a Ancheol sin reconocerlo como Shinu, apodándolo el hombre rosa, Pinkman. Se encuentra con una mina que le hablaba amigablemente, la cual iba al grupo de pilates y de la que en el pasado Ancheol estaba enamorado. El Ancheol del pasado se encabrona al ver esta interacción y busca pelea con Pinkman, a quien no reconoce como Shinu. Viendo esta oportunidad, Ancheol inmediatamente se sube al ring y se coloca guantes para desafiar a su yo del pasado, esquivándole todo, leyendo sus movimientos los cuales conocía a la perfección. Ancheol aprovecha la debilidad de su yo pasado, la cual era el suelo, intentando un derribo que Ancheol rubio por momentos parece evitar, pero Ancheol cambia a una full Nelson de la que el Ancheol rubio no puede librarse y rápidamente lo suelta mientras lo humilla. El Ancheol rubio lo taclea y logra llevarlo al suelo, aunque Ancheol tenía todo bajo control y comienza a intentar una sumisión. Ancheol rubio lo levanta con su fuerza, pero Ancheol termina tumbándolo de todas maneras y tras humillarlo un poco más, lo duerme con una llave. Luego, Ancheol rubio practica las llaves de Pinkman en Ancheol, demostrando haberse vuelto mucho más agresivo debido a su derrota, y termina fijándose en Seulgi, comenzando el primer incidente de la vida completamente arruinada. En el vacío, Shinu manifiesta una tele para mostrarle a Ancheol el primer incidente. Un día, Ancheol hizo que Shinu y Seulgi pelearan entre ellos, y el que ganara se libraría del acoso. Seulgi lo golpeó primero, lo que instó a Shinu a atacarlo y terminó ganando. Pero Seulgi en ningún momento se había defendido, solo lo había golpeado primero porque sabía que de otra manera Shinu no querría pelear. De esta manera, Seulgi comenzó a recibir todo el peso del acoso por sí solo, ya que Shinu quedó exento. Seulgi aún así le decía que no debía sentirse culpable, pese a que Seulgi aún mantenía su sueño de volverse un autor de novelas ligeras. Su sonrisa había desaparecido. Eventualmente, hicieron que Shinu lea la libreta con las novelas de Seulgi en voz alta frente a toda la clase, y todos se burlaron de él. Así, Seulgi dejó de ir a la escuela, y los padres de Seulgi hablaron con el profe del aula, quien le pide a los chicos que señalen quién le hacía bullying. Shinu tenía demasiado miedo como para señalar a Ancheol, pero todos terminan señalándolo a él. En su registro estudiantil, Shinu quedó catalogado como un buscapleitos y bully, lo que terminó afectando su entrada a la universidad años después. Pero lo peor es que por culpa de Ancheol había perdido a su único amigo. Y así, Ancheol debe prevenir este primer incidente, viendo por primera vez a su yo del pasado como algo parecido a un villano. Ancheol piensa en que si solo deja que Seulgi lo golpee, podría resolver el incidente, pero dado su orgullo, lo golpea primero y se jacta de su victoria. Seulgi luego le dice que no es su culpa, y Ancheol trata de asegurarse de que no fuese a dejar de ir a la escuela, a lo que Seulgi afirma que no lo haría. El abuso aumenta demasiado, lo hacen comer comida del suelo y modelar en medio de la clase. Ancheol decidió acompañar a Seulgi hasta su casa para que no se sienta mal. Seulgi seguía siendo animado y alegre, pero cuando Ancheol se va, se queda cerca para observar cómo Seulgi se había quedado llorando por horas. Pinkman aparece y le dice que lo convertiría en un arma viviente. Seulgi de todas formas empieza a faltar y Ancheol se preocupa de haberla cagado, o eso pensaba Shinu. En realidad, Ancheol le dice que Seulgi no podía venir porque sus músculos le dolían por el entrenamiento, entrenando bajo la tutela de Pinkman. Seulgi le dice que el bullying se había vuelto muy severo y quería dejar la escuela, pero Pinkman lo motiva y le dice que debía resistir.
Se sorprende a sí mismo de que él, el instigador principal de todo eso, esté reconfortando a Seulgi, sintiendo una sensación extraña. Le aplica una llave a Seulgi y se sorprende de que su gemelo esté entumecido, pero no lo estaba, solo era así de duro. Su cuerpo en general era extremadamente macizo pese a su gordura, y decide enseñarle a liberar su intención asesina. En la escuela, Simpson busca a Seulgi y encuentra en su escritorio la libreta con sus novelas, y comienza a leerla frente a la clase. Seulgi llega, le quita la libreta y sale corriendo. Ancheol parece sorprenderse, pero resulta que lo había planeado todo. En el baño, Seulgi confronta a Simpson y cierra la puerta del baño de la misma forma que Ancheol, diciéndole "Omae wa mou shindei". Simpson intenta el barrido de judo, pero no puede ni moverlo. Seulgi se pone bien yoyos y le pregunta si ese era todo su poder. Activa el Sharingan y le dice que le hará un katón. Simpson lo golpea, Seulgi toma su mano y lo embiste, estampándolo contra la pared, pero no había sido suficiente para terminar. Seulgi lanza un puñetazo por primera vez como Pinkman le enseñó, ya que en las peleas escolares la diferencia de peso lo significaba todo. Seulgi toma a Simpson de la cintura y lo levanta, lanzándolo contra una pared y rematándolo en el suelo. Desahogándose con él, decide que ya no sería amable porque de esa forma solo se aprovecharían de él, pero Ancheol lo impide. A Seulgi se le habían subido los humos, así que Ancheol lo distrae diciéndole que atrás suya estaba su waifu y lo duerme. Pinkman le dice que debería sellar sus poderes ya que se había descontrolado y le dice que el verdadero poder brillaba al estar oculto, lo que Seulgi relaciona con Shinu siendo capaz de reducirlo pese a dejar que lo golpeen todos los días, por lo que dice que seguirá el ejemplo de Shinu. Vuelven a joder a Ancheol pese a que le dijeron que ya no lo harían, haciéndole lo que parece una tortura medieval. Viendo cómo Shinu soportaba esto pese a ser fuerte, Seulgi se inspira y comienza a escribir su novela en voz alta, ya no importándole lo que pensaran los demás. Los amigos de Simpson le piden que lo ponga en su lugar, pero este se hace el dormido y no hace nada, aunque Seulgi le dice que actúe con normalidad. Shinu entonces admite que Ancheol había logrado resolver el primer incidente. Davin se escapa de su casa y la empiezan a seguir unos tipos que se la quieren trincar. El Ancheol del pasado aparece y los espanta. Ella le pide que la deje dormir en su casa, lo cual esta acepta de mala gana. Viendo esto, Ancheol piensa que no tendría que intervenir, pero Davin termina yendo a la casa de Shinu, ya que el Ancheol del pasado la echó por rompepelotas. Al llegar a la casa de Shinu por primera vez, a Ancheol le sorprendió que la relación de Shinu con sus padres fuera buena y muy cercana, solo que Shinu fingía que le iba bien en la escuela cuando le preguntaban, para no preocuparlos. Este tiene que ocultar a Davin de sus padres. Durante su adolescencia, Ancheol estaba tan concentrado en su entrenamiento que no se fijaba en el sexo opuesto, pero ahora que tenía 21 años, esa situación lo ponía más nervioso. Su madre respeta su privacidad tocando la puerta, pero reafirma su autoridad entrando de todos modos. Le pareció haber escuchado la voz de una chica, a lo que Ancheol no ve otra salida que decir que estaba viendo porno, logrando zafar. Su madre le dice que se limita a 4, porque como dijo un sabio, a la cuarta sale agüita. Mientras Davin duerme, su celular no paraba de sonar. Ancheol lo toma y ve múltiples mensajes de un tipo amenazándola. Pacta un punto de encuentro con él en una plaza, donde Pinkman hace su entrada magistral con su monopatín eléctrico, aunque rápidamente se da cuenta de que estaba en amplia desventaja numérica, siendo rodeado por los matones. Ataca primero al más fuerte, con poco efecto, dado lo débil que era el cuerpo de Shinu físicamente. Pero Pinkman no estaba solo, llega a ayudarle Seulgi, armado con pistolas de Nerf. Pinkman lo manda al muere y aprovecha para salir corriendo y atacarlos cuando menos se lo esperaban y tenían la guardia baja. El grandote lo levanta, pero Pinkman le hace un estrangulamiento de jiu-jitsu y lo derrota. Luego, los matones contactan a Davin una última vez para decirle que ya no la acosarían y que le avisara a Pinkman. Ancheol le dice que ya no vuelva a escaparse de casa. Comienza entonces el segundo incidente. Ancheol ya nadie quería hacerle bullying ya que le tenían miedo, pero necesitaba que le hicieran bullying para no cambiar la historia. Incluso su yo del pasado solo lo usaba como pesa para entrenar y no lo golpeaba, pues se estaba preparando para su primera pelea amateur. Pero había un gordo mogólico que no entendía nada y que le seguía haciendo bullying para su suerte. Una piba toca un pito, mejor le digo silbato, y le llama la atención al gordo, diciéndole que estaba rompiendo 2 reglas escolares y quitándole lo que llama puntos. Siendo la presidente del comité disciplinario de la escuela, Shinu se sonroja al verla y Ancheol deduce que a Shinu le gustaba esta muchacha. Shinu manifiesta a la tele y le habla sobre ella, Shin-Sol, quien sería la figura central del segundo incidente. Shinu cuenta cómo la conoció cuando ella lo encontró llorando en un baño y desde entonces se enamoró de ella a primera vista. Ancheol dice que lo ayudaría y le dice que irá al mismo baño para conocerla.
Shinu le dice que no piense que desharía la maldición solo porque lo ayudara con eso, y Ancheol le responde que los verdaderos hombres no usan el amor como extorsión. Pero cuando Shin-Sol lo encuentra en el baño, lo ve con un montón de cigarrillos y con Simpson cagado a palos en el piso, quitándole 500 puntos y llevándose una muy mala primera impresión de él. Shinu le pide que se disculpe con ella inmediatamente, pero Ancheol le dice que no lo hará a menos que le dé más detalles sobre los próximos incidentes. Shinu se niega y Ancheol continúa haciéndolo pasar vergüenza y haciendo que Shin-Sol lo odie más. Shinu entonces decide mostrarle el segundo incidente. Todo comenzó en un viaje estudiantil. Shinu la pasó bien con Shin-Sol, pero la alejó para que no terminara como Seulgi, pero ella se rehusó a dejarlo. Cuando Ancheol se acercó a joderlos, es alejado por otro pibe llamado Sanmin, el cual era el único que tenía más o menos la misma jerarquía que Ancheol y que era bastante extraño, preguntando a Shinu si le gustaba Shin-Sol, diciéndole que hacían buena pareja y dándole una carta de Yu-Gi-Oh que se llamaba Coraje. Desde entonces, Shinu comenzó a acercarse más a Shin-Sol. Llega el momento del viaje estudiantil a Disney. Ancheol trata de pasar tiempo con Shin-Sol, pero como ya había cambiado la historia, Seulgi y Dabin estaban esta vez ahí rompiéndole las pelotas. Ancheol nota que Sanmin trataba de acercarse a Dabin y recuerda que en el futuro, como Ancheol siempre la había rechazado, ella había terminado de novia con Sanmin. Ancheol los deja solos, pero Dabin los sigue, causando celos en Sanmin. De alguna forma, Ancheol logra sacarse fotos con Shin-Sol, quien luego de esto le pregunta si ya se podía ir, diciéndole que odiaba a la gente como él. Ancheol piensa en que ahora solo faltaba que Sanmin le diera la carta de Coraje, pero al abrir la cabina de fotos solo ve a Sanmin emperrado con él. Pero cambia de expresión al ver que Shinu no estaba con Dabin como pensaba, y le termina dando la carta. De regreso a la escuela, Shinu le dice a Ancheol que faltaba una hora para que comience el segundo incidente. Luego del viaje, Shinu y Shin-Sol se volvieron mucho más cercanos y Sanmin también lo trataba bien, haciéndolo pensar que él era diferente a Ancheol, pero Sanmin era extraño. En una ocasión, este le pidió que cerrara la puerta antes de irse porque hacía frío, pero Shinu se olvida de cerrarla, a lo que Sanmin comienza a golpearlo. Fue una paliza mucho más cruel incluso que las de Ancheol. El único alivio de Shinu era que Shin-Sol no estuviese ahí para verlo, pero ella apareció tocando el silbato y penalizando a Sanmin, intentando llevarlo con el director, pero él, sin más, la golpeó, a lo que Shin-Sol terminó perdiendo la audición de ese lado. Ella perdió la capacidad de interactuar con otras personas y dada su pérdida de audición, terminó fallando el examen de policía, el cual era su sueño, cortando toda relación con Shinu. Ancheol termina de escuchar la historia con cierto indicio de tristeza. Comienza así el segundo incidente, pero algo diferente. Sanmin siempre jugaba Yu-Gi-Oh con los nerds de la clase, pero esta vez su oponente era Seulgi, que al haber cambiado la historia estaba presente, y era el mejor duelista de la escuela. Sanmin le pide a Ancheol que cierre la puerta y este lo hace sin problema, pese a que su yo del pasado le dice que no lo haga, ya que era preferible hacerlo enojar a él que a Sanmin. Pero este último estaba tan concentrado jugando Yu-Gi-Oh que ni siquiera vio a Ancheol cerrar la puerta. Y cuando Seulgi se va, la vuelve a dejar abierta. Sanmin se la agarra con Ancheol y empieza a golpearlo. Shin-Sol aparece como en la línea de tiempo original, pero antes de que ocurra el cachetazo, Seulgi interviene, teniendo la carta de Coraje. Ancheol lleva a Shin-Sol con Dabin y la deja con ella mientras va a ayudar a Seulgi, quien estaba recibiendo los puñetazos de Sanmin, el cual era un boxeador, y lo provoca diciéndole que los puños de Ancheol dolían más. Ancheol intercede y golpea a Sanmin, quien gira su cabeza al último instante para reducir el daño, y contraataca con un jab que convierte en upper, cosa que Ancheol también reduce el daño, pero piensa que de no ser por estar en ese cuerpo débil, podría haberlo evitado por completo. La única manera de vencer a un boxeador que lo superaba era llevarlo al suelo, pero antes de que concluya la riña, Shin-Sol llega habiendo traído consigo un profesor quien suspende a Sanmin, y este se va, resolviendo así el segundo incidente. Ancheol observa que el resto de alumnos solo observaban y nunca hacían nada, burlándose siempre. Le pregunta a Shinu si realmente solo él y su grupo eran los únicos que lo molestaban, dando a entender que consideraba que los testigos eran culpables también al no hacer nada, y por primera vez se estaba dando cuenta de ello al vivirlo en carne propia. Luego, los padres de Shinu lo llevan a una clínica para que le hagan la circuncisión como a ellos, y recuerda que él también se la había hecho en el pasado, casualmente encontrándose con sí mismo, y hasta el autor, que hace un cameo, le terminan pelando la banana, y al Ancheol del pasado le dan un vasito más chico que ya se imaginarán lo que significa. Ambos son operados, y cuando se les pasa la anestesia, el Ancheol rubio no se puede ni parar, y unos matones de otra escuela aprovechan para meterse con él. Pinkman, siendo ahora Dickman, aparece para echarle una mano, pero su anestesia también se había pasado, y con el poder de sus prepucios mutilados logran vencer a los enemigos, incluso haciendo el mayor sacrificio, pero su yo del pasado lo protege,
ataque, pero cuando está a punto de ser pateado en el pen, usa el Dick de Dickman como escudo, y este se desmaya del dolor. Una vez termina todo, el Ancheol rubio intenta quitarle la máscara, pero decide que prefiere descubrir su identidad luego de vencerlo por su cuenta, así que lo deja y se va. Shinu le cuenta a Ancheol sobre una misión secundaria que puede hacer, la cual involucra a Seulgi. Luego de que Seulgi se transfiriera de escuela en la línea de tiempo original, Shinu trató de saber qué era de su vida mediante sus redes sociales. Este tuiteó sobre vencer a un sujeto. Seulgi fue a un festival otaku. Shinu también fue para tratar de encontrarlo. Ahí, Seulgi se enfrentó a su rival, Kaiser, otro gordo otaku. Compitieron haciendo cosplay. La gente votó y Seulgi fue derrotado aplastantemente, ya que dado sus traumas, provocaron una falta de confianza. No entabló contacto visual con la audiencia durante ningún momento del cosplay. Luego, jugaron al Yu-Gi-Oh, pero este se rindió, y cuando tenían que construir modelos de Gundam, Seulgi lo armó solo mientras Kaiser fue ayudado por sus colegas y terminó por vencerlo. Desde ese día, Shinu no volvió a saber más sobre Seulgi, ya que incluso eliminó su Twitter. Shinu le pide a Ancheol que ayude a Seulgi a vencer a Kaiser, y si lo hacía, lo ayudaría con el tercer incidente. Van al festival donde está mi waifu. Ancheol va con Davil y Shinsol, que se sorprenden por el olor a ovo. Los gordos se enfrentan nuevamente, pero esta vez Seulgi no se anda con boludeces y decide resolver las cosas a las piñas. Pero Ancheol sella su poder con el candado en los lentes y se tranquiliza. Empieza el cosplay y Kaiser se disfraza de somnífero, pero Seulgi esta vez ni había preparado un cosplay. Davin hace cosplay de Mikum en su lugar, pero al ser popular en el colegio y ser como la reina de su clase, le trae traumas a todos los otakus quienes la ven como una depredadora, aunque hace el nico nico ni. Shinsol empieza a restarle puntos a la gente y su manera pura de ser conmueve a los otakus ganándole un par de puntos más, pero sigue sin ser suficiente ya que ni siquiera era un cosplay y pierden la ronda. En la ronda de Yu-Gi-Oh, Seulgi vuelve a rendirse ya que habían demasiadas cámaras que habían venido a entrevistar a Shinsol, pero por la misma razón, el equipo de Kaiser también se rinde. Pinkman aparece para competir por Seulgi. Salmin, quien los estaba siguiendo, aparece para competir por Kaiser y le dice a Pinkman que si pierde debería quitarse la máscara. Pero de alguna manera, Pinkman era buenísimo jugando, y resulta que Shinu era quien lo estaba guiando. Luego de que Seulgi perdiera ese día, Shinu había practicado Yu-Gi-Oh todos los días, y de esta forma derrotan a Salmin. Davin descubre la identidad de Pinkman, ya que podía ver en él al tejón de la miel. Shinsol confronta nuevamente a Salmin, quien tras perder estaba cagando a palos a los amigos de Kaiser. Y Pinkman evita que el segundo incidente pueda pasar de forma atrasada. Ancheol se emociona por poder pelear sin restricciones por primera vez en mucho tiempo y se pone en pelotas. Va por un derribo que, como era de esperarse, es muy efectivo en un boxeador y a punta de codazos le da su merecido. Y Ancheol comienza a darse cuenta de que él fue el causante de todos esos incidentes. Pierden rápidamente en el tercer round porque terminan armando cualquier cosa y el equipo de Kaiser termina ganando como en la historia original. Pero aunque Shinu y Ancheol piensan que la cagaron, Seulgi resultó contento y se divirtió tan solo estando con sus amigos. Ancheol va a la casa de Davin para que lo ayude a estudiar y conoce a su padre, quien inmediatamente le apunta con una pistola. Pero Ancheol lo recuerda, llamándolo Coronel Hincheol Park, ya que él había ido a la casa de Davin en el pasado. Ancheol, al conocerlo, inmediatamente pudo detectar que se trataba de un individuo extremadamente fuerte. Era la primera vez que Ancheol conocía a alguien más fuerte que él, y comenzaron a posar como físico-culturistas, a lo que Hincheol lo aceptó, pero ahora no parecía tan fácil. Ancheol se quita la remera y lo desafía. Hincheol está por matarlo, pero Davin intenta salvarlo, y en ese momento, Hincheol tiene un recuerdo de cuando estaba en la guerra. Estaba en una situación de vida o muerte, y un soldado llegó a rescatarlo. Lo animó a seguir adelante pese a las pérdidas de sus compañeros y los horrores de la guerra. Y lo animó a ser un padre amoroso que se haga cargo de su familia. Este soldado le dijo que cuando volviese a casa, comenzaría a filmar videos sobre cómo aprender artes marciales. Hincheol entonces le aconsejó que su nombre de Mewtwo debería ser Samdak. Así, Davin y Ancheol ganan la aprobación de Hincheol. Respecto al tercer incidente que ya iba a comenzar, los padres de Shinu habían abierto un restaurante, que rápidamente se volvió como un santuario para él, pues era el único lugar donde no se sentía acosado. Pero contrataron a un trabajador de medio tiempo que era además uno de los que le hacía bullying en el colegio. Pero en la nueva línea de tiempo contratan a Seulgi, lo que impide que inicie el incidente. Y no solo a él, sino también Davin y por supuesto Shinsol. Mientras Ancheol piensa que la línea de tiempo estaba demasiado jodida y la única solución iba a tener que ser cagarlos a piñas a todos, se le ocurre que simplemente tiene que echarlos para que la historia siga su curso original. Y finalmente el pibe llega. Ancheol mira el resto del incidente. Básicamente, el pibe le agradó rápidamente a los padres de Shinu, pero en secreto lo golpeaba y lo hacía hacer su trabajo.
Ancheol se pone manos a la obra y le dice al pibe que se ponga a freír sabiendo que lo haría mal. Pero Simpson también estaba trabajando y se ocupa de la freidora, y cada vez que el pibe quería hacer algo se le era impedido por los pelotudos de siempre que seguían merodeando por la tienda y que irónicamente todos hacían muy bien su trabajo, mientras que el pibe no hace nada, por lo que es despedido. Sin otra alternativa, Pinkman asalta la tienda y empieza a armar una escena. El pibe tiene un acto heroico y arrastra a Pinkman fuera de la tienda, siendo recontratado por esta acción. En la línea de tiempo original, el incidente verdaderamente comienza en el aniversario de los padres de Shinu. El pibe le dice al padre que le deje la tienda a ellos y vaya a celebrar su aniversario, lo cual este hizo. Pero el pibe termina trayendo a toda la banda. Le piden a Shinu que vaya a comprar alcohol. Él lo hace y Ancheol lo obliga a beber. Su padre llegó y cacheteó por primera vez a Shinu. Los pibes se fueron y su padre le dijo que vaya a buscarlos porque eran menores y estaban alcoholizados. Los pibes se encuentran con un grupo que estaba buscando a Ancheol para darle una lección. Y al final, todos, incluido Shinu, terminaron en una comisaría. Los padres de Shinu fueron acusados de venderle alcohol a menores y tuvieron que terminar cerrando la tienda, aunque solo por unos meses. Lo peor es que al reabrir, los pibes continuaron dejando reseñas negativas y la gente dejó de ir. El incidente comienza, con la diferencia de que ahora todos los que van a beber al restaurante, exceptuando al pibe y a Ancheol del pasado, le tienen miedo a Shinu y al verlo se cagan las patas. Davin también estaba ahí. El plan de Ancheol era emborrachar rápidamente a su yo del pasado, el cual no tenía mucha tolerancia al alcohol, y su primer instinto al emborracharse era salir corriendo hacia su casa. Así que si activaba este instinto, podría hacer que el Ancheol rubio se fuera y evitar el incidente. Aparece alguien que empieza a cagar a palos a todos, el padre de Davin, Hincheol Park. Ancheol rubio intenta desafiarlo, pero antes se desmaya por el alcohol. Ancheol hace una pose de físico-culturismo en la que flexionaba todos los músculos del cuerpo, demostrando su sinceridad, a lo que Hincheol se lleva a Davin y se va. Ancheol sale corriendo y trata de enfrentarse a los pibes que buscaban pelea con él antes de que su yo pasado lo haga. Pero este llega igual y los dos Ancheol se deshacen de ellos con facilidad y como cereza en el postre, Pinkman le da una paliza al pibe que le hizo la vida imposible a Shinu en el restaurante. Aunque de todas maneras la policía llega y los detiene, gracias a un reporte de Shinsol. El Ancheol rubio esta vez no delata a Shinu, ya que recuerda unas palabras de Pinkman diciéndole que tiene que dejar de hacer enemigos y hacerle bullying a la gente, ya que si no, sería maldecido. Pero este mogólico arruina todo, por lo que la historia sigue su curso normal, y el restaurante es cerrado temporalmente. Intenta evitar que se esparzan rumores sobre el restaurante para que no tenga mala reputación cuando reabriera, cagando a palos a los que difundían los rumores. Pero no puede detenerlo, ya que gracias al anonimato de internet podían seguir dejando reseñas malas. El restaurante tiene que cerrar de todas formas, lo que afecta a Ancheol al darse cuenta que había destruido a la misma familia 2 veces. Shinu le dice que ya no podrá jamás volver a su cuerpo original. El padre de Shinu toca la puerta de su habitación y aparece con tremendo flow, lleno de bling bling y hasta imprimiendo billetes, lo que sorprende a Shinu. Ancheol revela que el punto del tercer incidente no era que el restaurante cerró, sino que su familia se volviese pobre. Ancheol resolvió esto, ya que recordó que durante esa época había hecho mucha plata teniendo suerte con los bitcoins, así que le roba su PC a su yo del pasado, porque de todas formas Ancheol afirma que en el pasado terminó esperando a que el bitcoin subiera más y al final perdió todo, resolviendo muy por los pelos el tercer incidente. El Ancheol del pasado comienza a replantearse sus maneras. La piba que le gusta del gimnasio le dice que tiene novio y aparece Kim Moon-soon, un prodigio de las MMA y parte del elenco de otro manga del mismo universo, How to Fight. En el pasado, Ancheol hizo sparring con él y perdió muy fácilmente. Por eso quería revancha y lo invita a subirse al ring. Moon-soon dice que no están en la misma categoría de peso y que mejor para eso debería traer a Jovin para que peleara con él. Pero el Ancheol del pasado insiste en ser quien peleara con él por robarle a su crush. Y se plantan uno frente al otro. Contrario a lo esperado, Ancheol rubio lo hace mucho mejor que en el pasado, incluso golpeando a Moon-soon, tomándolo por sorpresa con su hiperflexibilidad. Moon-soon usa la técnica de Jovin de cómo ser golpeado sin que duela. Ancheol observa que aunque su yo del pasado se había vuelto más fuerte que en la línea de tiempo original, vencer a Moon-soon no era posible. Después de todo, incluso en el futuro cuando ambos se volvieron a enfrentar como adultos, estaban empatados 1-1 y nunca pudieron desempatar, ya que dada su creciente fama, Moon-soon se fue del país. De todos los sujetos a los que Ancheol se enfrentó en su carrera, Kim Moon-soon era el más fuerte. Moon-soon se detiene y le dice al entrenador de Ancheol que ya lo ve listo para hacer su debut, pero Ancheol rubio lo sigue atacando. Moon-soon intenta un derribo y Ancheol rubio, habiendo aprendido de sus derrotas ante Pinkman, lo levanta en el acto y lo arroja contra el suelo del ring. Moon-soon está por ponerse serio, pero llega el verdadero novio de la crush de Ancheol, el cual era tremendo jugador de LOL, a lo que Ancheol rubio se da cuenta de que se había confundido y Moon-soon nunca había sido el novio, perdiendo la voluntad de pelear justo a tiempo para ser derribado. Ancheol rubio empieza a llorar, Moon-soon lo anima y le dice que es un buen peleador, y que él comprendía lo duro que era el amor cuando no era correspondido.
y le dice que es posible que pierda la próxima vez que se enfrenten. Esta derrota hace que el Ancheol del pasado, quien estaba de a poco comenzando a cambiar, tenga una regresión tremenda y se vuelva mucho más agresivo. Antes que comience el cuarto y último incidente, todo pareció volver a la normalidad, es decir, la normalidad de la historia original. Ancheol estaba solo, Dabi no le dio más bola, Seulchi empezó a faltar nuevamente y él comenzó a evitar a Shin solo. Ancheol se da cuenta entonces de que Shinu siempre estuvo así de solo. Shinu le muestra el comienzo del incidente. El gordo bully se había comprado una moto estafando gente. Este se va un momento y le pide a Shinu que cuide las llaves de la moto. Ancheol llega y le pide las llaves, a lo que dio un paseo y le hizo mierda, cayendo la culpa en Shinu. El gordo fue a la casa de Shinu a exigir que le pagaran y ahí conoció a su padre, quien por tener que trabajar en una obra debido al cierre del restaurante se había jodido la espalda y estaba encamado. El gordo le contó esto a toda la clase y comenzaron a burlarse de él. En ese momento, Davin y Sanmin pasan por los pasillos peleando y ella rechazándolo. Los pibes se burlan de Sanmin, quien los escucha, y al entrar al salón, al primero que ve es a Shinu. Ancheol lo detuvo y le dijo a Sanmin que Shinu la estaba pasando mal y que deje de molestarlo. Al ver a Shinu le dice que su vida era una mierda, de manera condescendiente, pero sin ningún atisbo de culpa o lástima. Pero Shinu no tuvo otra que agradecerle por ayudarlo. Shinu no aguantó más y escribió una nota, dejándola atrás de sí, mientras planeaba tirarse del techo de la casa de Ancheol. Ancheol le dice que pare y Shinu le pregunta si finalmente se estaba sintiendo culpable. Ancheol le dice que esa parte sí la recordaba, llorando. Él había aparecido detrás de Shinu y había leído la nota, dándole una paliza, enfadado porque la nota lo incriminaba a él, y le dijo que a partir de ese momento le haría desear que realmente estuviera muerto. Por supuesto que Ancheol le contó a toda la clase lo sucedido, y todos los bullies comenzaron a golpearlo más brutalmente, ya que también había escrito sus nombres en la nota, incluso el de Sanmin. Ancheol continuó torturándolo diciéndole que escriba una nota disculpándose. Le hicieron escribir que tanto el abandono de Seulchi como la pérdida de audición de Shin-Sol como la ruina de su familia fueron su culpa. Algo dentro de Shinu comenzó a romperse en ese momento y tuvo un ataque, gritando como un demente, totalmente fuera de sí. Y a partir de ese momento comenzó a tartamudear, lo que imposibilitó que siguiera ocultándole las cosas a su padre, quien fue a la escuela a quejarse, pero Shinu no quería armar un revuelo y solo pide ser transferido de colegio. Pero al llegar a su nuevo salón, solo podía ver a Ancheol. No pudo superar nunca su trauma y tuvo que dejar la escuela. Shinu entonces finaliza diciéndole a Ancheol que desde el fondo de su corazón le deseaba la muerte, a lo que Ancheol no objeta. El incidente empieza con el gordo dándoles las llaves a Ancheol, quien a su vez se las da a su yo del pasado, quien como debía ser, la hace mierda. El gordo va a la casa de Shinu, su padre hace el papel de enfermo para seguir la historia original, pero estaba cubierto de ice. Todo sigue su curso, pero esta vez Sanmin no lo ataca, ya que le tenía miedo porque sabía que era Pinkman. Él lo provoca y le dice que es la perra de Ancheol, lo que lo lleva a golpearlo. Al ver que funcionaba, continúa pegando. Ancheol se sentía vacío. Pese a que estaba por resolver el incidente sin problemas, algo faltaba. Sanmin le va a pegar con una silla, Davin lo detiene y defiende a Ancheol. Sanmin se vuelve loco, Shin-Sol aparece y le pega un cachetazo. Sanmin va por otro sillazo que esta vez es tanqueado por la espalda de Seulchi, y los tres se disponen a defender a Ancheol. Seulchi va a enfrentarse a Sanmin mientras Ancheol piensa en que la vida completamente arruinada se había ido al carajo porque la historia había cambiado por completo. Davin ahora podía ver en Seulchi a una bestia. El gordo agarra a Seulchi de atrás mientras le pegan, pero Seulchi demuestra su superioridad de peso y lo aplasta. Vence al otro mogólico y solo queda Sanmin. Seulchi corre como Naruto, lo embiste, lo levanta y lo estampa contra un escritorio, ganando. Pero aún quedaba un enemigo a derrotar, a quien embiste. Ancheol se apresura y sale corriendo hacia el baño, donde su mayordomo Simpson lo esperaba con su traje ya listo, y al volver al salón, ve a Seulchi inconsciente, habiendo sido tirado por la ventana hacia el pasillo, y al ver a su yo del pasado disfrutar de todo esto, Ancheol se cansa y se resigna a tratar de resolver los incidentes, quitándose la máscara y sorprendiendo a todos, confirmando las sospechas de varios. Shinu golpea a Ancheol del pasado mientras le exige saber por qué le hizo bullying todo este tiempo, pero sus ataques eran demasiado débiles. Algo era extraño, como si de repente hubiera dejado de saber cómo pelear. El Ancheol rubio comienza a darle una paliza de la que no puede ni defenderse. Shinu le sigue exigiendo saber la razón de por qué lo molestaban. La realidad era que cuando Ancheol se quitó la máscara, este fue devuelto al vacío, y el verdadero Shinu se manifestó no como un alma en pena, sino como persona, pidiéndole a Ancheol que lo dejara encargarse a él esta vez. Él sabía que no podría derrotar a Ancheol del pasado,
Pero aquello no era una batalla contra él, sino una batalla contra sí mismo. Quería demostrarse que podía reunir el coraje para enfrentarse a su victimario y dejar de huir. Era la única forma en la que podría superar su trauma. Shinu le pide que le dé una disculpa, pero el Ancheol del pasado le dice que quieres que haga Pereira y lo sigue abofeteando, diciéndole que él debería ser quien se disculpara. Al ver al Ancheol rubio a los ojos, los traumas de Shinu comienzan a salir a flote, pero combate contra ellos y dice que no ha hecho nada por lo que deba disculparse. El Ancheol del pasado dice que eso ya lo sabe y está por pisotearlo, pero en ese momento recibe una embestida en su pierna de apoyo y Ancheol vuelve a tomar el control del cuerpo de Shinu, habiendo ganado respeto por Shinu tras verlo plantarle cara a su yo del pasado. Ahora, él debería ser quien se encargase. La basura debía ser quien sacara a la basura. Ancheol le dice a su yo del pasado que deben ser castigados, dando inicio a la última pelea. Ancheol va por el derribo, que usa como finta para un golpe con giro. No podía dejar que su otro yo lo agarrase. La diferencia de pesos era demasiada. Tenía que centrarse en acumular daño en la mandíbula. Ancheol rubio consigue bloquear y lo lanza hacia atrás de una piña. Ancheol es puesto a la defensiva, dedicándose a esquivar los ataques de su contraparte más joven, como si estuviera leyendo su mente, siendo su objetivo la mandíbula de Ancheol rubio, a la que continúa apuntando cada que tiene la oportunidad. El intento de derribo del Ancheol rubio es interceptado por una rodilla, que esquiva por poquito. El Ancheol del pasado no cree que pueda noquearlo aún si lo golpeaba en la mandíbula, regalándosela para demostrárselo. Ancheol toma la oportunidad, pero para su sorpresa no tiene ningún efecto. Había una diferencia de casi 30 kilos entre ambos individuos. Ancheol es tumbado al suelo, pero se sigue levantando. Debía seguir. Aún no se había disculpado con Shinu. Nuevamente es agarrado. El Ancheol del pasado está por estamparlo de cabeza contra el piso, pero en esa posición, Ancheol aprovecha y le hace un gancho de tobillo invertido, diciéndole que su debilidad siempre fue que bajaba la guardia al subestimar a su oponente. Le dice que jamás deberían haber tratado así a la gente y le rompe el tobillo. Recuerda las palabras de Shinu sobre cómo desde el fondo de su corazón le deseaba la muerte. Y dice que lo hará, matará a su yo del pasado. Seuji lo detiene y le dice que no olvide las enseñanzas de Pinkman. Hacer eso lo volvería igual que sus victimarios. Ancheol le dice que lo suelte y que ya había entendido. Un profesor llega a detener todo. Ancheol comienza a llorar mientras se disculpa con Shinu una y otra vez. Pasan los días y Ancheol ya le daba igual todo y había aceptado que jamás volvería a su cuerpo porque había arruinado los incidentes, corriendo en pelotas por la calle junto a Seuji. Pero Shinu le avisa que en la escuela se estaba llevando a cabo una reunión para discutir todo el asunto. Cuando llega a la escuela y le pregunta al profesor, le dice que el que sería expulsado iba a ser él. Seuji se ofrece de testigo, pero él también había sido parte de la violencia, así que también iban a expulsarlo. Pero quien lo avala finalmente no es nada más ni nada menos que el Ancheol del pasado, quien llega en muletas luego de lo ocurrido. Él reflexionó que realmente alguien llegó a odiarlo tanto que quiso matarlo. Él termina por disculparse directamente con quien cree que es Shinu, y como resultado, todos los verdaderos culpables fueron expulsados de la escuela. Ancheol se alegra de que todos los incidentes hayan sido resueltos y de que finalmente podría volver a su vida. Sin embargo, al ver las amistades que había hecho y que estaría dejando atrás, siente algo de tristeza. Shinu le confiesa que no sabía realmente cuándo volvería a su cuerpo, ya que solo supo cómo maldecirlo, pero no cómo deshacer la maldición. Y mientras espera a que se deshaga la maldición, pasa el tiempo junto a cada uno de sus amigos una última vez, incluso con Simpson, quien en esta línea de tiempo fue más que nada una víctima y no fue expulsado. Pero de la nada, Ancheol tiene una epifanía y cambia de parecer, diciendo que no quería volver a su vida. Si volvía, Seuji no sería un novelista y Shin-Sol no llegaría a ser un oficial de policía. Pero lo peor de todo es que Davin estaría con alguien más. Él corre a verla y le dice que finalmente se dio cuenta. Ella le gustaba, pero justo al momento de decirlo, regresa a su cuerpo, 3 años después. Pero en vez de alegrarse, se lamenta no poder haberle dicho a Davin lo que sentía. Se extraña de que ahora caminaba cojeando, y al llegar a su tienda ve que esta ya no estaba y en su lugar había una librería. Este se encuentra con Simpson, quien está saliendo de un auto de alta gama. Ancheol le dice que no recuerda nada, y Simpson le dice que él era su sirviente y que hoy debía lamerle los pies, a lo que rápidamente, tras algo de persuasión física, revela como una mentira y que en realidad él seguía siendo su sirviente como en la secundaria. Simpson le recuerda que había quedado cojo por el gancho de tobillo invertido que Shinu le había hecho. Ancheol se da cuenta de que el pasado que cambió ahora era el presente. Deduce que debido a su tobillo no pudo haberse vuelto un peleador de MMA y por ende no pudo haber abierto su tienda. Eso significaba que era pobre, pensando en que lo merecía por haber sido una terrible persona. Le agradece a Simpson por seguir siendo su amigo pese a ahora ser pobre. Pero Simpson le dice que ese auto era de él,
igual que la librería, y hoy era el día de su apertura. Resulta que durante esos 3 años, Ancheol había escrito un libro sobre sus experiencias como bully y se volvió un bestseller, ganando incluso una fanaticada. Ancheol le pregunta a Simpson qué había pasado con Shinu y él le dice que se había ido a estudiar al extranjero luego de que Ancheol fuera expulsado y no había manera alguna de contactarlo. Le dice también que Davin había estado esperando a Shinu esos 3 años. Sanmin se le confiesa, pero Ancheol llega y le pega. Sanmin piensa que con el tobillo de Ancheol en esa condición quizá podía ganar, pero al ver a Ancheol a los ojos, instintivamente recuerda la jerarquía y sale corriendo. Ancheol va a confesarse a Davin, pero recuerda que en esa línea de tiempo ella gustaba de Shinu y ya no de él. Se arrepiente y se marcha, pero mientras se va, ella se da cuenta de algo y sale corriendo tras él, abrazándolo. Podía ver al tejón de la miel. Ancheol hace una firma de libros, pero solo piensa en encontrar a Shinu, hasta que este aparece milagrosamente ante él. Se ponen al día y Shinu explica que él había vuelto a su cuerpo hacía relativamente poco, igual que Ancheol, y se sentía mal porque todas las relaciones que ahora tenía no las había formado realmente él, sino Ancheol. Decidió tomarse un tiempo para sí mismo, pero eventualmente se dio cuenta de que solo estaba huyendo de nuevo, prometiéndose a sí mismo que ya no huiría de las personas, por lo que volvió. Ancheol se disculpa con él frente a frente, genuinamente, diciéndole que lamentó mucho todo. Shinu le dice que no lo perdona. Ancheol dice que lo entiende, pero Shinu pone una condición para reconsiderar. Si lo ayudaba a publicar un libro llamado Mi vida como perdedor, My Life as a Loser, podría llegar a perdonarlo. Ancheol había hecho plata con la que en parte era la historia de Shinu. Era momento de que él también se beneficiara. Ancheol le pregunta si no se sentía mal si él fuese quien publicara su historia, pero Shinu dice que no es solo su historia, es la historia de ambos, a lo que Ancheol acepta. Todos se reúnen, Shinu y Shin-Sol formalizan su relación. Ancheol le pregunta a Seuji cuándo conseguirá pareja y él le dice que ahora que es un novelista en Japón ya estaba cansado de tantas mujeres 3D tirándole los tejos. Nadie le cree, pero cuando sale del restaurante aparece una japonesa que lo siguió hasta Corea. Todos tratan de evitar que la última escena de My Life as a Loser sea Seuji besando a su waifu, tanto así que aparecen todos los personajes para evitarlo, y así termina My Life as a Loser.